En esta clase vamos a comenzar con las técnicas de armonización, ya que tenemos una revisión de todas las formas de enlace. Ya estudiamos los grados principales en el curso anterior y en este curso, en este semestre, vimos los grados secundarios. Entonces tienen ya ubican ahorita a los 7 grados dentro de la escala diatónica, y cada acorde ya vimos la función y cómo se enlazan. Recuerden que vimos 5 casos de enlace, que son los que van a generar toda la técnica que estamos estudiando, y esos 5 casos de enlace vimos que también se aplicaron a los grados secundarios, salvo algunas excepciones donde los grados secundarios duplicaban la tercera del acorde. Vimos todas las posibilidades con inversiones, estados fundamentales, acordes de paso, cadencias, es decir, ya tenemos todo revisado, el material o el cuerpo técnico, y ahora lo que vamos a comenzar a hacer es aprender a armonizar melodías. El ejemplo que tienen en la pantalla y que lo van a tener publicado en Classroom junto con el audio de este ejemplo es el tipo de melodía que vamos a desarrollar. Aquí pueden ver que en la parte superior tenemos, esta es la melodía asignada a la parte de la soprano. De lo que se va a tratar es que al dar una melodía o proponer una melodía, nosotros aprendamos a armonizarla en estilo coral. Entonces, el tipo de armonización que vamos a practicar le vamos a llamar a esto coral armonizado, que es un coral en el cual todas las voces van marchando al mismo ritmo que las demás voces. Pueden ver que casi todas las voces van en valores de blanca, salvo algunas pequeñas excepciones, pero la idea es que todo va nota contra nota, y este es el coral armonizado. Eh, Primero comenzaremos estudiando las técnicas de armonización a partir de frases pequeñas. No vamos a entrar de lleno a los corales como el ejemplo que tienen ahorita en pantalla, sino que vamos a ir aprendiendo a armonizar primero frases pequeñas para que vayamos entendiendo cómo se aplica ahora toda la técnica de armonía, pero para crear estas armonizaciones. Y de hecho esto ya es un pequeño trabajo de composición muy incipiente, muy sencillo, pero ya es un trabajo de composición lo que vamos a empezar a abordar aquí. Eh, entonces, un coral es una pieza que está destinada a los servicios litúrgicos, principalmente de la iglesia protestante. Los corales están asociados a la iglesia protestante, ya que en la iglesia católica los cantos más bien son los gregorianos y en la protestante los corales. Y el coral armonizado se usa no porque queramos reproducir el contexto litúrgico protestante, sino porque este tipo de coral nos sirve como campo de entrenamiento para la armonización. Entonces, ahorita solamente voy a dar un contexto de lo que son estos trabajos de armonización. Recuerden que no vamos a comenzar haciendo algo como lo que está escrito aquí en la pantalla, pero digamos que más bien lo que estamos poniendo como ejemplo aquí es el objetivo, uno de los primeros objetivos a los que queremos llegar aplicando la armonía. En este caso, yo asigné la armonización para un violín primero, violín segundo, viola, violonchelo y contrabajo, pero ya sabemos que estas son voces de soprano, alto, tenor y bajo. Yo lo puse en un contexto de cuerdas porque, bueno, no tengo librerías de voces, de cantantes. En este caso pueden ver que hay una parte adicional que es la del contrabajo, pero no es una voz nueva, es una duplicación del violonchelo, solo sirve para darle profundidad a la parte del bajo, no es nada nuevos. En realidad son 4 voces, están separadas cada una en su pentagrama. Nosotros hemos hecho 2 voces en la clave de sol y 2 en la clave de fa, porque usamos el formato coral, pero en este caso están separadas porque están en cuerdas. En este caso, la melodía dada es la que está en la parte superior, y es una melodía que está tomada del Tratado de Korsakov, y la armonización es una realización que hice sobre esta melodía para poner el ejemplo de cómo funcionan los corales armonizados. En la siguiente clase vamos a comenzar a observar las reglas para poder armonizar este tipo de melodías. Entonces tengan en cuenta que en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es solamente la pura melodía. Ahí estoy quitando la armonización y la soprano es lo que tengo dada. Y lo que estoy generando es la parte de abajo, que es toda la armonización. Aquí vamos a aplicar todo nuestro conocimiento de los grados principales, los grados secundarios, pero vamos a ir viendo paso a paso cómo se van a ir haciendo las selecciones para poder armonizar satisfactoriamente estas melodías. Cada coral está compuesto de frases,
Es decir, un coral ya se aproxima más a la idea de una composición porque es un conjunto, presenta un conjunto de frases. Nosotros ya vimos el concepto de frase y periodo en el curso anterior cuando vimos las cadencias. Recuerden que una frase es una idea musical que no es completa como un periodo, pero es una idea musical que ya está puntualizada por algún tipo de cadencia. Entonces en los corales va a ser fundamental que determinemos los fines de frase. Esto quiere decir que el coral ya tiene una estructura fraseológica, o sea, ya hay una fraseología en un coral. Y los fines de frase van a estar indicados por los calderones. Entonces un aspecto importante en la armonización es que, de las melodías, es que aprendamos a determinar la cadencia que requiere el fin de frase. Sin las cadencias bien determinadas, simplemente no lograremos una estructura musical coherente. Y esto es esencial para los intérpretes. Aunque ustedes no sean compositores, aunque esto es un ejercicio de composición, pero ustedes no van a ser compositores, para el intérprete es fundamental saber dónde están las cadencias, porque son puntos de inflexión importantes en la forma y en la interpretación. Son lugares donde a veces conviene hacer un poco de retardando, donde hay que tener una intención especial, porque a lo mejor estamos anunciando el paso hacia de vuelta al tema principal. Las cadencias son puntos de articulación muy importantes y si el músico no tiene conciencia y las toca de manera indiferente, pues naturalmente que eso pues demerita mucho en la ejecución musical y eso sería pues una falta de intuición musical y probablemente una falta de estudios en la armonía. Entonces, las cadencias van a tener un peso considerable para que podamos hacer este tipo de armonización. Todos los acordes que están usados aquí son los 7 acordes de la escala diatónica que ustedes ya conocen. Sin embargo, en este coral hay algunas armonías que no están dentro de la tonalidad. No se preocupen por eso no lo vamos a incluir en nuestras armonizaciones. Este coral tiene algunos ejemplos de dominantes auxiliares, pero ese es un tema que veremos después, de ese no se preocupen. Lo que es importante en este coral es que están los grados principales y secundarios ya aplicados. Entonces trabajaremos las reglas para armonizar y les daré una tabla sintetizada del sentido armónico. Por último, quiero subrayar que el sentido armónico es una parte esencial en este tipo de entrenamiento armónico. Cuando hablamos de armonía tonal, la armonía tonal digamos que se mueve a través de patrones. Sigue, por decirlo así, los acordes siguen órdenes muy lógicos. Puede decirse que la armonía tonal es como un lenguaje y que los acordes dentro de ese lenguaje cumplen una sintaxis. Esto es una característica de la armonía tonal y por tonal nos estamos refiriendo al barroco tardío, nos estamos refiriendo al periodo clásico y por lo menos la primera mitad del romanticismo. Y también la armonía tonal la vamos a encontrar en la música comercial de nuestro tiempo. Posteriormente ya en el romanticismo avanzado, ya por 1860, ya cuando estamos hablando de Schumann, de Chopin y sobre todo ya de Wagner desde Tristán e Isolda, desde esta gran ópera, ya empezamos a observar que la armonía ya no se puede esquematizar en base a patrones o que ya no sigue, digamos, como caminos tan predecibles. Digamos que la sintaxis ya no es clara cuál es la sintaxis que sigue la armonía romántica ya avanzada. Entonces, la armonía tonal, que es esta y que corresponde todavía a los periodos del barroco tardío, del clasicismo y la primera parte del romanticismo, podemos decir que esta armonía da la impresión de que la música se ve como si fuera una especie, como si fuera un lenguaje. Y en ese lenguaje hay, digámoslo así, lo diría entre comillas, pero sería como que hay reglas gramaticales y hay una sintaxis. Lo que pasa en el romanticismo avanzado es que ya no podemos establecer patrones y predecir con tanta facilidad cómo se van a mover las progresiones armónicas. Y esto es algo muy marcado, por ejemplo, en la ópera. Wagner es un ejemplo muy claro. La armonía de Wagner muchas veces no se está moviendo sobre, ya por ejemplo desde Tristán y Isolda, ahí podemos ver que ya la armonía no se mueve sobre patrones preconcebidos armónicos, sino que se va desarrollando la armonía también en base al leitmotiv, al motivo conductor, y se va desarrollando de acuerdo a las decisiones que toma el compositor en el momento. O sea, es decir, una progresión de acordes ya se vuelve a veces impredecible y esto lo vemos más acentuado todavía con Max Reger en las primeras obras de Arnold Schoenberg, al grado de que teóricos tan connotados como como Schenker
hablaba de que estos compositores como Richard Strauss, Reger, decía que estos compositores como que Hugo Wolf, decía como que estos compositores no saben lo que quieren, como que no saben a dónde van. Pero bueno, Schenker era un teórico un tanto anacrónico y quería someter esos lenguajes del romanticismo avanzado, los quería someter todavía a la lógica de la armonía tonal o funcional clásica, pero pues no es el caso. Simplemente la armonía tonal, lo que estoy enfatizando es que tiene un orden muy claro. Una sonata de Beethoven tiene órdenes muy claros en la armonía. Y hasta cierto punto son fáciles de seguir y hasta cierto punto de predecir, o más bien nos resultan familiares, para decirlo mejor. Y entonces, por eso será muy importante que en la técnica de armonización que desarrollemos, que aprendamos a manejar el sentido armónico. Y por eso, para eso vamos a usar una tabla que les voy a dar en Classroom, para que puedan tener una guía sobre el sentido armónico tonal, que ya como dije son patrones o movimientos que se hacen ya como regulares en los acordes. El sentido armónico ya lo tienen en el libro, de hecho ya lo han visto, lo hemos visto cada vez que revisamos un acorde, hablamos del sentido, que el segundo va al quinto, que el segundo puede venir del cuarto, etcétera. Si recuerdan esas partes, ese es el sentido armónico, que podemos ir de un cuarto a un quinto, pero no vamos del quinto al cuarto. Todo eso pertenece al sentido armónico y eso lo vamos a estar usando. Y las reglas las vamos a especificar el día jueves. Bueno, en la siguiente clase. Ahora, en este coral nada más quiero anotar aquí que aquí van a ver que de repente los violines tienen estas octavas en la melodía, pero esto es una cuestión nada más de mera instrumentación. Esto no tiene que ver con la técnica de armonización, y la supresión del contrabajo en este lugar es únicamente para dar un contraste en la parte final de este coral y para que el sonido de las cuerdas no resulte muy monótono. Es nada más por razones instrumentales y al final se vuelven a agregar los contrabajos, pero en general todas las armonías que estamos viendo aquí y los enlaces siguen las técnicas que ustedes ya conocen. Básicamente es un coral bastante académico el que estamos viendo en pantalla. Hay algunos saltos melódicos que también ya los conocen, ya lo saben hacer, pero en general la técnica básica son las notas comunes y los caminos cortos. Por supuesto que el tema importante para que la textura armónica, digamos, se afiance y tenga una cierta, la textura armónica resulte, digamos, como rica, necesitamos observar las duplicaciones que ya hemos trabajado a lo largo del curso. Hemos visto duplicaciones de fundamental, en primera inversión la fundamental de la fundamental o la quinta, y así como lo hemos visto. Es decir, no podemos duplicar cualquier nota, esto en el tema de la textura armónica o de la contextura armónica. Entonces vamos a ver el coral para que tengan una idea de cómo van funcionando estas armonizaciones. Vamos a escucharlo. Entonces aquí, como pueden ver, están todos los principios del sentido armónico, y eso es lo que está creando que las armonías vayan generando frases, y pueden ver que toda la estructura descansa en que la frase tiene un objetivo y el objetivo de la frase es la cadencia. Toda la armonía, digamos, que se está moviendo, dirigiéndose hacia las cadencias. Eso es en gran parte, digamos, que estamos sintetizando o simplificando el proceso de la composición, de lo que veríamos ya en obras grandes. Aquí lo estamos viendo como en pequeñito, por decirlo de una cierta forma. Recuerden que en cada calderón lo que escucharon es una cadencia que les marca el fin de frase, y las cadencias pueden ser auténticas, pueden ser plagales, pueden ser perfectas, imperfectas, pueden ser compuestas de primer aspecto, de segundo aspecto, pueden ser semicadencias, pueden ser cadencias rotas, y pueden ser también cadencias frigias. Entonces todo ese conocimiento estará aplicado aquí para el desarrollo musical.